con muchísimos paros en nuestro país, si bien en la ciudad de Río Grande, en Ushuaia, en Tolwyn prácticamente no se ha sentido. Bueno, sí, nos vimos afectados, por ejemplo, con el tema de los vuelos, ¿no? Porque el gremio de los aeronáuticos fue uno de los que se sumó a esta medida de fuerza. Y vamos a hablar de Aerolíneas Argentinas porque, bueno, ya hay el ok desde la Cámara de Diputados para poder tratar el futuro nada más y nada menos que de Aerolíneas Argentinas. Y uno de los que ha puesto en palabras la opinión de una parte de la sociedad es el diputado Santiago Paglia, que estamos recibiendo en esta noche, dándole la bienvenida. Muchas gracias, diputado, porque siempre que queremos hablar con usted, está predispuesto, cualquier sea el tema, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Santiago, hay dictamen favorable a la privatización de aerolíneas. Sí, así es, en las comisiones que estaban tratando este asunto salió un dictamen. Eso quiere decir que en la próxima sesión, que aún no sabemos cuándo va a ser, ya se podría votar esto de la privatización de aerolíneas por lo pronto en la Cámara de Diputados. Es decir, todavía queda un recorrido más. Queda tratarlo en una sesión, votarlo. Si hay una votación favorable, todavía pasaría a la otra Cámara. Así que bueno, estamos en la mitad del recorrido aún de todo este tema. Sí, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Por qué piensa usted que Aerolíneas Argentinas o por qué la Argentina o el Estado tendría que perder su aerolínea de bandera en caso de ser privatizada? No es un requisito de los estados tener una aerolínea de bandera. De hecho, hay un montón de países que no lo tienen. Yo sí creo que es un requisito de los estados garantizar que el servicio aéreo sea lo mejor posible para la gente que lo usa, sobre todo nosotros que vivimos en una isla, que podamos tener el mejor servicio posible a precios mucho más accesibles y sobre todo, porque no es el único tema en discusión, terminar con un déficit enorme que vienen pagando todos los argentinos. Es decir, no solo se paga el pasaje de avión caro, sino que también pagamos todos a través de otros medios lo que sale el déficit de esta empresa. Así que creo que es una discusión que nos debíamos hace tiempo los argentinos y la vamos a dar ahora en la Cámara de Diputados. Está bien, entiendo que privatizando entonces Aerolíneas Argentinas nos garantizarían más vuelos a Río Grande. A ver, más vuelos a Río Grande hoy no tenemos, hoy tenemos lo que tenemos, así que la situación que tenemos no es ideal. Sí, lo que yo veo es que para mantener el monopolio de aerolíneas en Argentina hay un montón de medidas que se habían tomado años anteriores que impedían el establecimiento de otras aerolíneas, y si se establecían otras aerolíneas les impedían cobrar los precios que querían, es decir, los obligaban a cobrar un determinado precio a la altura de los que cobran aerolíneas. Es decir, hubieron prácticas para que no hayan más vuelos en Río Grande. Eso lo sabemos. Diputado, sí. ¿Qué abarca esta privatización ahora? Digo, porque en algún momento también estuvo privatizado Aerolíneas Argentinas. ¿Qué diferencia hay? Es correcto. En realidad no se determinó la forma en que va a suceder. Lo que dice el dictamen es que se la declara sujeta a privatización. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se decidió la forma. ¿Qué es la forma? Bueno, podría ser una liquidación de la empresa, un esquema de concesión de servicios o de prestación de servicios de otras empresas, una venta parcial. Es decir, hay muchas maneras en que esto podría aplicarse. No quiere decir que esté declarada sujeta a privatización va a ser de una única manera. Una de las discusiones que se dan con respecto a lo que pasó en los 90, que en los 90 se hizo mal. Ahora, hacer mal las cosas no es la única manera de hacerlas. Entonces, al decidir cómo, si se aprueba, porque esto puede no aprobarse tranquilamente, sí, el decidir cómo sucedería esto es algo que todavía está en discusión, y yo entiendo que de hacerse tiene que hacerse bien. Insisto con esto, a que se hizo mal una vez no significa que tenga que volver a hacerse mal. Santiago, a ver, hay una realidad. Nosotros en su momento hicimos una entrevista con la gente de Flybondi
Y le preguntábamos por la ruta, específicamente de Río Grande. Ellos nos decían que no era una ruta económicamente viable para la empresa. Nos decían, con un viaje que hago a Tierra del Fuego, ese mismo tiempo hago 6 viajes a Córdoba. De alguna manera para explicar los costos, ¿no?, de los viajes a lugares tan alejados como es Río Grande. ¿Usted cree que en caso de privatizarse nos podríamos quedar sin vuelos en Río Grande? El tema de Flybondi, yo no sé si es correcto o no lo que voy a decir, pero trato de ser lo más sincero posible. Yo tuve una conversación con alguien de Flybondi hace muchos meses atrás, donde le hice una pregunta de si ellos cómo evaluarían abrir una ruta en Río Grande, porque coincidieron en una reunión con un ejecutivo, y esa persona me preguntó cuáles serían los incentivos, es decir, que yo le podría conseguir. No le entendí la pregunta, digo, ¿a qué te referís con incentivos? Sí. Tiempo después la entendí cuando vi que saltó en algunos medios nacionales que en algunos municipios de algunas partes le subsidiaban pasajes a Flybondi, dando, es decir, que un municipio o un gobierno provincial le pagaba una serie, un cierto porcentaje de pasajes como modo de subsidio para que permanezca ahí la empresa. Yo no sé si Flybondi es el mejor ejemplo de una empresa, o me guiaría por eso, porque tiempo después entendía a qué se refería esta persona cuando me preguntaba con incentivos, cosa que no estaba en mi lugar siquiera considerarlo. Hay un montón de empresas privadas que durante tiempo quisieron venir a Argentina y no pudieron, previo a esta ley que se llamó de cielos abiertos del presidente Milei, en la cual se permitió el ingreso y la libre operación de un montón de empresas, y durante mucho tiempo aquellas que entraron, no solo Flybondi, que por ahí no es el mejor ejemplo, insisto, no sé si está bien lo que digo, pero no es una empresa que en lo particular no me parece el mejor ejemplo en la aeronavegación, pero que no se les permitía cobrar los precios que querían cobrar, que claramente eran más bajos que lo que pagaba Aerolíneas. Que sea rentable o no sea rentable, yo le preguntaría a más empresas eso, para terminar de entender, como para tener una opinión más formada. Sí, yo creo que hay un montón de maneras que esto se puede asegurar, que es decir, mantener Aerolíneas Argentinas al precio deficitario que tiene, con los precios altos que tiene, con la eterna discriminación a los riograndenses que tenemos comparado con otras ciudades. No sé si es la única manera que tenemos de solucionar esto. Yo no defendería lo que tenemos por miedo a perder algo más, y lo que tenemos no le sirve a la gente, porque hoy volar es privativo. Entonces es como que vivimos eternamente con un miedo, y bajo ese miedo somos rehenes de esto, de precios altos, pocos vuelos, El horario, y un montón de otras cosas. El horario que uno sale, cuando uno va a tomar el avión, es el único vuelo que hay a la madrugada. El aeropuerto está prácticamente paralizado. A ver, yo lo sé porque suelo viajar 2 veces por semana, es decir, uno de ida a Buenos Aires y uno de vuelta, con lo cual todos los que volamos sabemos que por lo menos 2 veces por semana no dormís, o dormís arriba del avión. Por esto, los que vivimos en Río Grande, eso no le pasa a los que viven en Ushuaia, y está todo bien con los que viven en Ushuaia, pero yo vivo en Río Grande. Entonces esa es la realidad que siempre hemos conocido nosotros, que tenemos 1, 2 vuelos con horarios malísimos y siempre con destino a Buenos Aires. Yo lo que quiero decir es, no podemos tenerle miedo a una discusión sobre algo que no está funcionando como debería, porque tenemos miedo de perder lo poco que tenemos si no nos sirve. Hoy volar es un privilegio para pocos, y eso es hace tiempo así. Entonces, si lo que tenemos no funciona bien, debemos considerar este tipo de discusiones. Yo entiendo la preocupación del que es empleado de Aerolíneas y lo respeto, y creo que en la forma de establecer esta privatización son cosas que se pueden discutir y ciertos resguardos que se pueden tener a la hora de implementarlo. Me parece correcto, pero a la vez tenemos que pensar que el argentino o el riograndense, para ser más específico, que hoy volar le sale carísimo. Si tiene un tema de salud o por un tema familiar urgente, le sale muy caro. ¿Y por qué le sale caro? Porque también en ese pasaje está manteniendo, por ejemplo, a los pilotos y familiares de pilotos que tienen todos los vuelos que quieren en clase ejecutiva, el remis que va a buscar al piloto a la casa y lo lleva, que no sucede en otras aerolíneas. Es decir,
se ha hecho mal durante mucho tiempo y es hora de dar ese tipo de discusiones, por más que sean incómodas. Diputado, ¿y no lo charlan por ahí en las comisiones o entre sus pares en la Cámara o en el espacio político al cual usted representa, por ahí que el Estado le abra las puertas a otra empresa de nivel internacional para que compita con propias Aerolíneas Argentinas, para que baje el precio de los boletos? A ver, todas estas Porque discusiones se usted vienen dando mencionaba hace un tiempo. monopolio por parte de Aerolíneas Argentinas. Digo, a ver, si le abrís la puerta a otra empresa que también opere en Argentina y que pueda llegar con otra oferta de vuelos y otra oferta de precios más económicos. Llámese, no estoy hablando de las líneas aéreas low cost, otro tipo de línea aérea. A ver, el tema con esto es que todas las discusiones que se han dado en este sentido siempre han sido resistidas con el mismo argumento. Yo no digo que el argumento de que esta es una línea de bandera es un mal argumento. Digo, no puede ser el argumento con el cual sostengamos todas las injusticias que viven los que quieren volar por cuestiones urgentes o aún por placer, porque es válido irse de vacaciones, y no pueden hacerlo a un precio accesible o tienen casi cero opciones. Si en cada discusión que se dio era Aerolíneas es la línea aérea de bandera y hay que mantenerla solo por eso, no estamos considerando que en realidad es más importante que la gente pueda volar de una forma accesible y no tenga que mantener una empresa deficitaria, porque para mí esto es importante, pues se trata de minimizar esta discusión. No solo el riograndense paga caro el pasaje y paga la única opción que tiene, sino que durante un montón de tiempo ese déficit se pagó con inflación. Es decir, cuando ibas al supermercado te salía más caro porque estabas pagando ese y otros déficits. Es hora de ordenar eso. Yo entiendo que haya gente que tenga muchos argumentos en contra, pero sí sé que hay un gran sector de la sociedad que votó ordenar las cuentas del Estado y dejar de pagar un montón de empresas estatales por un servicio que lo pueden dar infinidad de empresas privadas. ¿Son válidas las empresas estatales? Algunas puede ser, discutámoslo, pero no esto de resistir siempre llevar esta discusión por ahí con el tema de la aerolínea de bandera. Hay muchísimos países en el mundo que no tienen aerolínea de bandera y funciona mucho mejor la aeronavegación que en nuestro país. Bueno, acá nos dicen en un mensaje, diputado, buenas noches, nos sale caro viajar en avión porque es caro el combustible. Cuando Mauricio Macri fue presidente ya tuvo la oferta de cielos abiertos y tampoco nos vimos favorecidos con más líneas aéreas volando a Río Grande. Siguen repitiendo que Aerolíneas Argentinas es deficitaria y no es así. Bueno, en los 90 la desmantelaron, Claro. no abrieron más rutas. No. Y Yo entiendo- la experiencia fue mala. Sí. Fue muy mala. Yo entiendo, diputado, por ahí la misma preocupación que tiene usted con respecto a qué va a pasar si Aerolíneas se privatiza. Río Grande no es un destino turístico, sí Ushuaia, o sea que preocupa realmente el único vuelo que viene a Río Grande. Sí, claro. O sea, no lo por ahí tenemos respondiendo garantizado. Sí, por ahí respondiendo al comentario que hizo, hay dos comentarios, sí es deficitaria, sí, o sea, están los informes, podemos empezar a hablar año por año cuál ha sido el déficit, sí lo es, no hay discusión en eso porque lo es, y en parte lo es por la pésima gestión que tiene, insisto, manteniendo un montón de privilegios que no hacía falta mantenerlos. Por otro lado, si bien hay cosas que en la gestión de Macri se abrieron, habían un montón de cuestiones en las que se mantenía un monopolio en el cual no se les permitía a las empresas privadas operar con total libertad como sí podían operar en otros países. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cómo puede funcionar en otras partes del mundo y acá no? Ahora, el cómo, y vuelvo a esto que era lo que decía al principio, el cómo todavía no está dicho. El cómo está en discusión. No se tiene que repetir la experiencia de los 90. Si se hizo mal, no es la única manera de hacerlo. A mí me parece que siempre nosotros vamos a los extremos. Y acá hay dos extremos. El privatizarla mal como se la privatizó en los 90 o el mantenerla deficitaria y lejos del alcance de la mayoría de la gente que no puede pagarse un pasaje de avión a Buenos Aires, no a Cancún, a Buenos Aires, que es la única ruta que tenemos desde Río Grande. ¿Hay un punto en el medio? Yo creo que sí. No podemos ir siempre a los extremos. Tenemos que llegar a un punto en el medio en el cual la consecuencia de esto sea vuelos accesibles para todos. Si no,
nunca vamos a mejorar, y nosotros estamos en una isla, discusión que por ahí no la tiene de la misma manera el que vive, no sé, en San Luis. ¿Qué va a pasar con los empleados de Aerolíneas Argentinas? Insisto en lo que acabo de decir, el cómo no está decidido. Entonces, cualquier tipo de pregunta al respecto, mi respuesta va a ser la misma. El dictamen que se aprobó no establece la forma de privatización, la establece sujeta a privatización. ¿Ya hay empresas que estén viendo a Aerolíneas Argentinas como una posible inversión? Lo desconozco, no soy parte de esas conversaciones. Bien. Bueno, nos decía Santiago que es deficitaria. ¿Qué otra cuestión le preocupa de aerolíneas, de la aerolínea actual? No, a ver, es lo que decía, hoy tenemos una aerolínea que nos cuesta carísimo. A mí me parece por ahí esto, lo voy a repetir porque creo que es importante entenderlo, que el país gaste más plata de la que le entra implica que lo tiene que financiar de dos maneras, o con deuda o emitiendo plata que genere inflación. Tuvimos inflación durante muchísimos años, una inflación que era cada vez más alta porque gastábamos más de lo que teníamos. No hay opción, no podemos gastar más de lo que tenemos. Eso lo sabemos todos en nuestras casas. En el Estado es igual. Seguir como estábamos, gastando con más plata de la que entraba a las arcas del gobierno, no es una opción. Y entonces, lo que preguntamos, Santiago, es sí, si es tan deficitaria, ¿por qué habría un privado interesado en adquirirla si es una empresa tan negativa para el país? Pero a ver, estamos de acuerdo en que es una empresa, es decir, que está publicada la información del déficit que ha tenido desde su estatización hasta acá. Eso es información pública, okay. Sí. Listo. No, porque por ahí alguna persona había comentado, digo, por ahí había alguna duda. El tema no es Aerolíneas hoy como está. Cuando Aerolínea le paga a los pilotos y los familiares vuelos en clase ejecutiva donde quieran, está gastando más de lo que entra. Cuando le paga un remis para buscarlo y llevarlo a la casa y que tenga menos horas de vuelo que empresas en otro lado, pasa lo mismo. Esto no es culpa del empleado que atiende en el aeropuerto. Esto es culpa de una decisión ejecutiva de la empresa. Entonces, si nosotros no cortamos con eso, seguimos perdiendo plata y pagándola entre todos de alguna otra manera, con precios más altos, con impuestos, de muchas maneras. Solucionar esto es urgente. Declararla sujeta a privatización abre la discusión de cómo se puede solucionar esto, de cómo podría tomar forma que una empresa privada se haga de una parte de la totalidad, sea una concesión, una prestación de servicios. Y si hay empresas interesadas en hacerlo, van a entrar a discutirlo. Si a nadie del mundo le interesa invertir en esto, nadie va a invertir. Cualquiera que tiene un negocio sabe que no va a invertir en algo que no le va a generar ganancia. Entonces, declararla sujeta a privatización no significa que al otro día se va a privatizar como sucedió antes. Estas son discusiones que se tienen que dar, se va a discutir en el recinto. Si no están los votos, no va a suceder. Entonces, insisto, queda todavía mucha discusión. Después va a haber otra cámara que va a tratar esto y es muy probable que en ese tratarlo, este dictamen que nosotros tenemos hoy, que es muy cortito, dice declárese sujeta a privatización. Y después te menciona la ley de reforma del Estado. Pero puede volver diferente del Senado esto. Es decir, no está todo dicho. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo, diputado Pauli, por este tiempo. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.